¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos esta semana en martes, una vez más a Grada 101, ya lo saben, su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Había que esperar a hoy martes para conocer una nueva victoria del Real Betis Balompié, un Real Betis Balompié que está imparable, que busca hacer historia esta temporada y que da la impresión de que ahora mismo nada puede pararlo hacia ese camino que tiene tanto a la Champions League como a la Conference League. El Sevilla, todo lo contrario. El efecto Caparrós parece que no tuvo, valga la redundancia, ese efecto que se esperaba, ¿no? Con un Nervión que sí es verdad que amortiguó un poco el enfado de la afición, porque durante el partido no hubo prácticamente protestas, algunas evidentemente hacia el presidente y el director deportivo, las hubo antes del partido, pero no levanta cabeza el Sevilla Fútbol Club, que suma una nueva lesión muscular, además, Sambi Lokonga, futbolista que ya tenía lesiones en su anterior etapa, ahora suma 4 en el Sevilla. Viendo eso y viendo lo que vimos sobre el césped, todo apunta a la planificación deportiva, ¿no? ¿Qué puede hacer Caparrós con esto que tiene? ¿Puede darle un vuelco al Sevilla en estos partidos que le quedan? ¿Corre el Sevilla serio peligro de pelear por el descenso hasta la última jornada? Todo eso lo vamos a debatir, lo vamos a analizar con una mesa extraordinaria, empezando, como siempre, por el querido Ismael Medina. Don Ismael, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas. Titular, el que tú quieras. Bueno, el Betis es una máquina de ganar y de una exhibición en Girona. El Sevilla es un club absolutamente perdido que tiene graves riesgos ahora mismo de complicarse la vida y que cambia de entrenador cuando el director deportivo falla una barbaridad y donde el presidente en el último año y medio, solo hay que mirar los datos económicos, son una opinión, el Sevilla ha perdido una barbaridad de dinero. Es una máquina de perder partidos y de perder dinero. Y de no hacer goles también, porque bueno, es lo de las estadísticas de los delanteros ya, bueno, ya prácticamente paramos de contarla porque le dan a uno ganas de llorar, ¿no? Samu Silva, muy buenas noches. Muy buenas, Fran. Encantado de tenerte siempre aquí. Un placer aquí. Esto es tu casa, Samu. Tan fenomenal que has montado hoy. Samu, el Betis, ¿tú lo ves haciendo historia esta temporada? Yo vi ayer, antes de comenzar el partido, la entrevista que le hicieron los compañeros de Dazón a Manuel Pellegrini, que tenía una media sonrisa que no suele ser habitual en el entrenador, y cuando Pellegrini tiene esa media sonrisa es porque él mismo percibe que el equipo está como una moto y que está a las puertas de... Bueno, ya ha hecho historia entrando en semifinales, pero bueno, una historia más importante tanto en la Liga como en la Conference. Cuando el entrenador del Betis está tan convencido, yo creo que transmite optimismo y positividad al entorno, ¿no? Fíjate que yo hablo ahora de historia, efectivamente, en términos de club, porque, como tú bien decías, ha hecho historia Manuel Pellegrini, ya es el entrenador con más victorias de la historia verde y blanca, y también han hecho historia Aro y Catalán porque por primera vez el Betis se mantiene 11 años en Primera División. Claro, viendo a este Betis, eso sabe evidentemente a poco, ¿no? La permanencia del Betis, esto ya lo dábamos todos por hecho, pero la realidad es que es un dato que a lo largo de la historia de la entidad yo creo que refrenda también el gran trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo para levantar a una entidad que ni mucho menos estaba peleando por estas cosas que pelea actualmente, ¿no? Pablo Pintiño, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Pinti, ¿te sorprendió el Sevilla? ¿Esperabas un efecto Caparrós mayor? ¿O qué sensación te Creo que el Sevilla puede sorprender poco a todos. A lo mejor esperaba algo más de concentración, pero es que el Sevilla... Al final el fútbol son los futbolistas, Fran, esto está bastante inventado. Igual que hablamos de que, hombre, se nota la mano del entrenador, lógicamente. Pues si tienes a Manuel Pellegrini en el banquillo, lógicamente te va a salir las cosas mejor que si tienes a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero creo que el fútbol es de los futbolistas. El Sevilla, por desgracia, tiene la plantilla que tiene, la cual han confeccionado horriblemente su director deportivo y el consejo de administración, y ahora pongas al que pongas, pues va a intentar hacer lo mejor que pueda, pero yo siempre he dicho que no creía que el gran problema del Sevilla fuera García Pimienta, a pesar de que tenía muchas cosas mejorables, y creo que el problema del Sevilla o el cambio de entrenador no va a solucionar ninguno de los problemas que tiene. A lo mejor es capaz de puntuar, es capaz de imprimir algo de carácter. Puede ser que les toque un poquito más la fibra sensible por el tema del sevillismo, pero Caparrós no es mago. Es muy difícil
con el equipo que tiene el Sevilla, sacar adelante partidos en primera división. Y lo único bueno que tiene el Sevilla es que tiene una renta que parece que le puede dar y que hay equipos que están muy mal. Y ayer lo vimos con el Girona, que se despistó un poquito y el Betis le metió 3, pero que el Girona también está muy mal. Es que el Valladolid está descendido. Es que esa es la suerte que tiene el Sevilla. Si quedasen 10-12 jornadas, yo veo al Sevilla, vamos, ya lo veo complicado, pero veo que tiene un margencito y que sobre todo que tiene partidos en casa que todavía que puede rascar algo, pero es que el Sevilla, yo creo que ya no sorprende a nadie. Es que, fíjate, ahora os voy a contar una cosa, porque yo a pie de campo el otro día aprecié una cosa de Joaquín Caparrós que me llamó muchísimo la atención y se me fue la mente a sus palabras en rueda de prensa diciendo que el Sevilla tiene una buena plantilla, ¿no? Eso lo voy a contar ahora después, porque hay que empezar por el Real Betis Balompié. Ojo, nos falta una pieza, una pata del banco aquí. Edu Saniña, que como va a enfocar nuestro querido realizador Pablo Ora, todavía no está aquí, pero... Bueno, si tú fueras Flick, no estaría en todo el programa. Efectivamente. Si tú fueras Flick, como le pasa a Oliva en Informe Morrocotudo. Sí. Esto es que no llega a tiempo. No llega nunca Oliva es una persona muy querida aquí y claro, aquí le damos... Bueno, Morrocotudo está todavía en modo prueba. Damos cariño, claro, pero te he escuchado regañándola ahí con yo Camaño. fuerza, pero yo soy de la teoría de Flick, no llega a su hora fuera. Efectivamente, Oliva alega problemas de conexión. Vamos a ver qué problemas nos alega Edu Saniña. Edu y Oliva son de la gente de fútbol que siempre tiene una excusa. Sí, siempre es verdad. tú, igual que un entrenador o un director deportivo, siempre tiene una excusa. Sí. Edu buen cofrade, bueno, ha estado siguiéndolo, por supuesto, aquí. Estamos a martes, que terminó el domingo. Claro, pero a ver si va a decir que te iba a decir, Edu Saniña, buen cofrade, que ha seguido, como no puede ser de otra manera, la retransmisión extraordinaria aquí en 101 Televisión, ¿no? de los compañeros, y que le habrá faltado un poquito de calle, y lo mismo está aprovechando este martes noche, ¿no? Pero bueno, enseguida está Edu Saniña con nosotros. Hay que empezar hablando del Real Betis Balompié, porque es imposible que no esté desatada, Ismael, la ilusión en el beticismo, porque te hago una pregunta y te digo mi sorpresa. Yo no pensaba que el Real Betis Balompié iba a estar a la misma altura que el Athletic Club y que el Villarreal esta temporada. Me refiero a entorno de capacidad, de plantilla. Y yo es que ahora mismo no veo a ninguno de los dos superiores, y al Athletic Club lo vi muy superior en otro tramo de campeonato, ¿no? Y yo lo veo ahora mismo que los mira de tú a tú. Bueno, el Betis está en el mejor momento del campeonato. Yo sí creo que tiene una plantilla, además con los refuerzos de invierno que fueron extraordinarios, tiene una plantilla para pelear con el Villarreal y el Athletic Club Bilbao. ¿Por qué está ahora ahí arriba? Porque han conseguido 22 de 27. Claro, por eso te decía, yo eso no me lo esperaba. 22 podía de esperar un buen 27. rendimiento, pero bueno, tanto... al final todo tiene una explicación. Tiene un entrenador extraordinario, que es Pellegrini, ha recuperado a los futbolistas. No hay que olvidar que Isco, que para mí es un jugador que solo tiene el Barça, un jugador con esa calidad técnica y esa capacidad para aglutinar el fútbol, que es Pedri. Yo creo que Pedri y Isco son los dos jugadores que mejor calidad técnica para hacer jugar a sus compañeros tienen, porque Modric ya no, creo que Modric ya está en su caída y ya no quedan perfiles. Creo que estamos tan enloquecidos en este fútbol tan físico que nos olvidamos que hay que tener gente que tenga pausa, que sepa jugar, que eso no se va a perder con la milonga esta del físico, que está bien, pero esto se juega con los pies teniendo calidad. Y después que ha encontrado a un fichaje que es el mejor del fútbol español en el mercado de invierno, que es Antony, a un chico como Jesús, a Cardoso en su mejor nivel, es que tiene a todo el mundo muy enchufado. Y ayer demostró una ambición tremenda, una pegada brutal, y ahora mismo el equipo está muy bien. ¿Qué le queda? Pues redondear. Queda una semifinal que todavía no está ganada, queda meterse en la Champions. La pinta es extraordinaria, seguir con esta dinámica, sabiendo que al final la Champions y la Conference se va a decidir por pequeños detalles. Y el equipo, si es verdad que te transmite ahora mismo que puede con todo. Es que Fran, te voy a dar continuando lo de Ismael, sí. El Betis ya ha mejorado los números de la primera vuelta y quedan 6 partidos, ha hecho 26 puntos en esta segunda vuelta. Una barbaridad. Y 25 hizo en la primera. Si ya es mejor el Betis, para que se vea el cambio radical, hacer 26 puntos cuando faltan 6 jornadas es una vuelta de casi pelear por el título de Liga. Claro. De hecho es el segundo. Son 21 de 24, 21 de 24 los últimos. 22 de 27. 26 puntos en una vuelta solo. Porque pierde los 3 del Villarreal y los 2 del Barcelona. Efectivamente, es verdad. Solo el Barcelona ha sumado más puntos que el Betis en esta segunda vuelta. Entonces te indica el nivel, el cambio radical que ha dado el Betis de enero a ahora. Las claves, para mí sobre todo, aparte de que la dirección deportiva tuvo magnífico en detectar que el delantero no funcionaba, Vitor Roque, que se había hecho, había sido muy una bien la apuesta. dirección deportiva. Sí, eso hay que, porque muchas veces... Y en el acogimiento de los Y futbolistas. muchas veces en el fútbol cuesta trabajo
dar marcha atrás a decisiones del verano. Sí. Porque quieres llevar la razón, porque hay que esperarlo más, ¿no? Se vio que no funcionaba, se apostó por el Cucho y sobre todo Antony, ¿no? Y después una apuesta del entrenador, que es Isco, que en diciembre cuando volvió la gente preguntaba ¿cómo va a jugar Isco y Lo Celso? Isco pasará la banda, Isco retrasará, y Manuel Pellegrini dijo no, el equipo va a girar en torno a Isco. Y esa decisión ha sido clave porque estamos viendo que Isco no solo es un líder en el campo, sino que ha arrastrado al resto del equipo, ¿no? El espíritu de Isco, ya lo vimos ayer, cómo se abraza a Antony cuando llegó al banquillo. O sea, está siendo un líder y cuando un futbolista de ese nivel, un futbolista que ha ganado Champions, un futbolista que ha sido líder de la selección española, se pone al frente del Betis, para un entrenador es que tiene a su lugarteniente sobre el césped, ¿no? Es que fíjate que decía Ismael, claro, se va a decir por pequeño detalle, Pinti, eso está claro, ¿no? Queda por jugarse lo más importante. Pero uno ve a este Betis que no para de crecer en todos los ámbitos y sobre todo, bueno, si nos faltaba ya algo esta temporada, que está siendo, lo decía Samu, la segunda vuelta está siendo extraordinaria, es que después de caer ante el Villarreal, con la atención puesta en la Conference League, con el desgaste físico que eso ha conllevado, el equipo tiene la madurez ayer de salir al campo de Girona a matar desde el principio, que lo destacó el propio Pellegrini, lo vamos a escuchar después, que había sido la clave, ¿no? Salir al partido de esa manera, con ambición, con convicción y diciendo, sin especular. O sea, queremos las dos cosas. Venimos aquí a ganar también y no nos relajamos ni lo más mínimo. Eso es lo que te hace. No hay ningún atisbo de que pensemos que el Betis se puede caer ahora mismo. No, yo creo que, a ver, la clave para mí la ha dicho Ismael. Se ha convertido en una máquina de ganar. Gana cuando juega bien, gana cuando juega un poquito menos bien. Ayer es verdad que es una exhibición de fútbol. Creo que en la primera parte del Betis es maravillosa. Sí que es cierto que creo que si yo fuera Manuel Pellegrini, todo lo fiaba a la Conference League. ¿Por qué? Porque depende del Betis. El resto no. Dices tú que estás a la misma altura del Atleti, pero tiene 6 puntos menos. Claro, digo fútbol, exactamente. Digo de 18, totalmente. a ver, puede ser que el Atleti se caiga. Que la semifinal está ahí, claro, de la Europa League, la final en su también estadio tiene un partido mañana con Las Palmas que, oye, que también te puede marcar. Es que todo va a depender mucho de los dos próximos partidos. Cómo llegues a esa eliminatoria, en el caso del Villarreal y del Atleti, en este caso, que es el que juega en Europa. Pero el Betis es que ahora mismo es que no parece que vaya a perder ningún partido. Es que va a ser muy difícil que el Betis se deje punto. A mí, salvando las distancias, me recuerda un poco a los finales de temporada que hacían los equipos, los Sevillas de Unai Emery, que llegaban al final, a lo mejor un poco faltos de puntos, pero que si tú le das 2-3 jornadas más, sí que llegaba el Betis a la Champions. Pues aquí va a depender un poco de lo que hagan el Atleti y el Villarreal, porque son los que dependen de sí mismos para meterse en la Champions. Pero es que la Conference League, yo no sé, no veo todos los fines de semana a Fiorentina, pero es que el nivel del Betis a día de hoy da para ilusionarse hasta para ganarle al Chelsea. Bueno, ¿por qué no? Yo he visto a la Fiorentina partido, lo estoy intentando analizar para informarme rocotudo. El Betis es mejor que la Fiorentina hoy, es mejor. Si tuviera que dar ahora mismo sería un 55-45, 60-40, por ley. Pero eso no significa nada, me refiero, ¿por qué es mejor el Betis? Para mí el Betis tiene 2 jugadores que no tiene la Fiorentina. La Fiorentina tiene un jugador determinante, que es Moise Kean, y el Betis tiene 2. Para mí, forma de entender el juego. Y a otros que están a un nivel extraordinario, sí, maestro, pero como yo te hablo Cardoso de y Fornal. determinantes. Yo te hablo de nivel top ahora mismo en la eliminatoria. Es sí. Kean contra Antony Isco. Después los dos tienen segundas unidades muy buenas. Sí. Segunda buena, pero es que el Betis anda muy bien. ¿Pero por qué anda bien? Primero ha recuperado a todos los lesionados, que es muy importante. Diego Llorente ahora es lo único. Segundo, sí, pero de medio campo hacia arriba. Segundo, el puesto que yo creía que era para Lo Celso, y no lo está haciendo por su mentalidad, creo que puede dar más de sí, ha sido para Fornals, por la forma de jugar al fútbol de Pellegrini. A mí me costaba ver todo el tiempo a Altimira Cardoso. A él le gusta alguien con buen pie, que tenga buen movimiento de pelota rápido, lo ha encontrado con Fornals. Fornals anda, para mí ha hecho un mes y medio soberbio, sí. Muy bueno. Claro, y después se ha encontrado a 2 bandas, es que hablamos de Antony, que la irrupción de Jesús... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El fútbol es fantástico, es que tú mira, dice, del mercado de diciembre se va Diao, bueno, antes se fue Rodri, un poquito antes, en septiembre fue que se fue Rodri, se fue Juanmi, ¿no? Han entrado Jesús, ha entrado Antony, ¿no? Y Cucho. Bueno, y el Cucho con Víctor Roque. Isco. Isco, en diciembre, claro. Y con la mano de un entrenador, ¿eh? Y claro, es que ahora mismo el Betis, lo que yo decía tú, yo creo que tiene que ir, Pinto lo decía, yo creo que tiene que ir a por todo. Por todo. Que caiga cuando tenga que caer. Pero la mentalidad de ayer es la que te hace ir bien al resto de partidos, porque se habla del cansancio, que yo he viajado y no juego al fútbol.
cansa, pero es que el Betis ha empezado a mejorar desde el 0-3 con el Genk, ¿eh? 2 partidos con el Genk de 16avos de final, otros 2 partidos en el Vitória de Guimarães, yendo a Portugal, un partido decisivo. Es que ha encontrado su mejor racha cuando ha jugado mucho. Y todo el mundo dice que cuando juega mucho te cansas. El propio Pellegrini dice que es difícil, que siempre es más difícil para los equipos. Eso, ¿no? Samu, yo decía el maestro, yo es que tengo la percepción, no sé si lo compartís, que los jugadores son conscientes, Pinti, de que este es el año para hacer historia. O sea, eso se siente en el vestuario, lo siente la plantilla. Yo creo, de verdad, que en el vestuario del Betis ahora mismo... Porque ven los jugadores. Claro, sería una decepción, que tienes ahí, sería una decepción, Ismael, que no... Samu, que no se consiguieran una de las dos cosas mínimo, porque estamos hablando de que el equipo, lo dice mal, tiene una confianza tremenda, viene de jugar en Conference League, está cansado, solventa el partido con una facilidad ante un Girona que se está jugando la vida, le remontó al Leganés en su momento, le planta cara al Barça con Pellegrini rotando allí, que no podía meter a nadie más que fuera suplente, cayó con el Villarreal, es verdad, con polémica arbitral, la misma que tuvo el Villarreal también con la Real Sociedad. En fin, se van a producir errores que seguramente con lo ajustado que está va a ser decisivo, pero que el equipo yo creo que el vestuario siente que tiene la capacidad y tiene una oportunidad de oro para hacer historia. Sí, a ver, es verdad que el pinchazo con el Villarreal ya te hace no depender de se dolió, pero se ha repuesto también. Sí, pero el Villarreal tiene ese partido menos. Vamos a ver qué pasa esta jornada, claro. Que el Betis en teoría tiene un compromiso fácil con el Valladolid. O sea, nadie espera. De los 2 partidos de esta semana, todo el mundo cree que la dificultad iba a estar con el Girona, no con el Valladolid. Si el Betis hace esos 6 puntos, vamos a ver qué hace el Villarreal en Vigo, vamos a ver qué hace el Atlético con Las Palmas, para ver cómo quedaría ya ese sprint final, ¿no? Y también pero es verdad que el equipo sí se siente, además lo transmiten los jugadores, ¿no? Cuando dicen queremos el parche de las estrellas, ven que es posible, está en un gran momento el equipo para llegar a Champions, pero yo no sé si le va a dar. No, y después en la Conference el equipo va a competir seguro. Ahora, ganarle a la Fiorentina y al Chelsea, que sea un fracaso, no, ya podrá ser una decepción si cae eliminado. No, fracaso por supuesto no. Yo creo un fracaso sería que no compitiera, ¿no? Que no compitiera con la Fiorentina. Que sería una decepción para ellos porque yo de verdad... Sí, una decepción seguro. Claro, veo tantas cosas, pero porque... No, y al propio Pellegrini, ¿no? Claro, Pellegrini, ves a todo el mundo enchufado. No solo lo ves de que hay que rematar, de llegar a la final, habla de rematar ganando el título. Claro. Él se ve con la capacidad de poder ganarlo. Es que lo decía Ismael ahora. Bueno, ahora analizaremos con nombres propios, ¿no? Pero está un Isco espectacular. Anthony, Fornals, Cardoso, espectacular. Jesús Rodríguez, espectacular. Sale Abde y hasta te cumple, que parecía el único lunar del equipo. Cucho Hernández en Liga, se mata. Bacambú tiene los goles en Europa. Defensa, se ha lesionado hasta Diego Llorente. Tienes ahí a Nathan y Bartra. Es verdad que Diego Llorente es una baja muy sensible, pero que está respondiendo todo el mundo. Pintes lo que te quiero decir, que otras veces hasta los lunares, hasta los puntos débiles que tiene el equipo, como son las porterías, Adrián ha subido también su nivel. Veremos a ver hasta estancias las más altas posibles, que hay que ser decisivo ahí. Pero bueno, en fin, yo no encuentro nada que no funcione ahora mismo en el Betis. Y lo que no funcionaba antes, que eran los laterales, la portería, pues que ya también empieza a funcionar. Es que ayer, sin ir más lejos, Perró pone un centro magnífico para que Anthony remate. Sí, yo creo que es cuestión de confianza también. Cuando ves que todo el equipo está, además el entrenador está confiando en todo y le está dando minutos a todos, lógicamente sin quitar a los 2-3 futbolistas más decisivos, pero está contando con todos y todos están respondiendo. Es que al final es que está en una dinámica muy buena y, como ha dicho antes Ismael, es que se ha convertido en una máquina de ganar y te gana de muchas formas. Es lo que te decía antes, te puede ganar sufriendo, se ajusta, si hay que defender, si hay que meterse a correr detrás del balón lo hace, si hay que ir a presionar, presiona, si tengo que jugar a la contrajuego, oye, pues es que al final está manejando muchísimos registros y eso te hace ser más competitivo y lógicamente ganar más partidos. Yo también tengo siempre mi teoría, incluso cuando el Betis no estaba bien en la primera vuelta, creo que a veces entramos todos en la locura. Claro que había que criticar. Para mí la primera fase del Betis de Pellegrini fue muy mala. Y yo he viajado, he visto los rivales y creo que el periodista tiene que analizar. Y criticar fue mala. Para mí el Betis llegó a estar a 11 puntos del Villarreal. Creo que era una diferencia excesiva. Excesiva. Y yo siempre debatía que claro que para mí lo más preocupante del Betis es que no tenía gol y que sin Isco le faltaba generar fútbol. Pero creo que nos volvíamos locos. ¿Que el Betis tiene que firmar a buenos laterales? Sí. Sobre todo en izquierda.
y a un portero. Sí, pero no nos volvamos locos, que el Villarreal estaba jugando con Cardona, que el Athletic, que está cuarto y en semifinales de la Europa League, ha jugado con Leque. Con Leque, me refiero, buenos jugadores, que creo que muchas veces nos volvemos locos. ¿Con qué ha cambiado el Betis? Ahora se ve mejor a Perrot y a Ricardo Rodríguez porque el equipo está más armado, está con más confianza, pero sobre todo porque a Bakambu se le caen los goles, porque Anthony anda extraordinario y Isco. Cuando tú, los buenos, están a un nivel superlativo y el bloque está bien, no te parecen que sean tan malos. No son, es que ya Perrot le dice, oye, pues mira, que no está tan mal. Claro, es que al final el fútbol es un juego de equipo donde el bloque tiene que andar bien, pero las individualidades, si tú no tienes a Isco y a Anthony, con todo el respeto, tú pones a Juanmi o pones a Diao. No tiene nada que ver. Claro, y es que no tiene nada que ver. Fíjate cómo está Santiago. Sí, pero bueno, y siendo un buen jugador, pero fue una venta extraordinaria que te paguen 11,5 por un chico canterano que te queda todo líquido, subes a Jesús y tienes... Y parece que es el triple de Claro, mejor. pero que ha hecho muy buenas operaciones. ¿Quién se acuerda ahora de Guido? Yo era de los que hablaba de Guido cuando andaba mal. Ahora Cardoso ha estado al nivel de Guido. Cardoso está a un nivel extraordinario. Claro, esto nos lleva, decías tú los jugadores. Pellegrini hace historia convirtiéndose en el entrenador con más victorias del Real Betis Balompié, 117, una más que Serra. Y la pregunta, Ismael, tú que probablemente seas el que más fútbol ha visto aquí, ¿es ya Pellegrini para ti el mejor entrenador del Real Betis o tiene...? No, de la contemporánea, yo hablo de la contemporánea porque yo no he visto cuando... No nos vamos al de campeón de Liga, claro, no, campeón de Liga, yo no recuerdo aquella época. De la contemporánea para mí están igualados. Ahora mismo están igualados, ya después hay gustos futbolísticos, están igualados. Otra cosa es que, por ejemplo, gane la Conference Pellegrini, que ya en cuanto a títulos y cosas, pero para mí están igualados, porque yo le doy mucho mérito a lo que hizo Serra en distintas etapas y lo que está haciendo Pellegrini es fantástico. Para mí están igualados. Y no es por no mojarme, están igualados. Si gana la Conference Pellegrini, la habrá superado. La habrá superado. Digo, en datos objetivos. Sí. Después cada uno habla de gustos futbolísticos. Datos objetivos, Serra fue una vez tercero y 2 cuartos, cosa que no ha hecho Pellegrini. Claro, dejar al Betis entre los 4 primeros de la Liga 3 veces. Pero si ganas 2 títulos, uno europeo y uno de Copa... La Conference no se jugaba en aquella época. Bueno, pero está yo para mí. En mi modo de analizar, yo a los títulos le doy un plus más. ¿A qué le das tú más dificultad, Samu? Por ahora. Ya para ti el mejor entrenador dejar al Betis 3 veces entre los 4 primeros del fútbol español, yo creo que eso es muy difícil. Muy gordo. Eso es muy difícil. De hecho, Pellegrini no lo ha logrado todavía en el Betis, ¿no? Está en el 5º año, estamos hablando de... Se ha metido este año ahora en esa pelea, pero nunca ha sido capaz de lograrlo. Serra lo hizo. Es verdad que tampoco Serra logró 5 años seguidos de continuidad, de estabilidad, que sí ha logrado Pellegrini. También es verdad que con este Consejo de Administración, que tampoco era el mismo que había en aquella época. Este consejo, si algo le ha dado al Betis en esta época también, incluso cuando ha llegado el momento malo del Betis en enero, ha sido estabilidad y serenidad, ¿no? Que eso es un punto a favor también que hay que apuntarle a Pellegrini, que se la da con su manera de ser, pero también al club, ¿no? El club no formó ningún lío cuando el Betis iba al 11, ¿no? Al revés. Salió... Todo el cómputo global es lo que nos ha llevado hasta aquí ahora. Es un mérito conjunto, es verdad. Poner a Serra y Pellegrini, es que son los 2 mejores entrenadores de... Para ti, digamos, desestabilizaría la balanza si gana la Conference. Si gana la Conference la balanza, pero es verdad que 3 veces entre los 4 primeros también tiene mucho mérito. Y que yo, sobre todo, ya trabajaba en aquella época, que dejó al Betis tercero, es que sacó un rendimiento, cogió al Betis en segunda, ¿eh? En segunda. Por eso, maestro, que son muchas cosas. Lo que sacó de... Doloroso son palabras mayores. El Betis quedó tercero en el Bernabéu, con Josete, Jaime... Y el Betis de la 96-97 quizá el que hemos visto jugar mejor. Claro, pero que mejor que el de 2004-2005 que ganó título. Mejor que el de la 21-22 de Pellegrini, que también ganó título. El de la 96-97, que no ganó nada, ha sido el que mejor hemos visto. Para mí ese trío, ahora que hablamos de tríos, ¿no? De Anthony, Isco, este chico Jesús, es que, por ejemplo, yo vi a Finidi, Jarni, Alfonso. Finidi, Jarni, Alfonso, ¿eh? A un nivel, hablamos de Finidi en el Ajax, campeón de Europa. Jarni se ponía titular en la Juve, ¿eh? Que tenía un montón de estrellas aquí. Y fue al Madrid. Y Alfonso, que a mí me parecía... de los mejores delanteros del fútbol español, de la historia los 3 arriba. Entonces, claro, por eso te decía que ahí ya es, bueno, lo que le guste cada uno y yo qué sé, si el fútbol y tal, pero hablamos de 2 entrenadores superlativos. Si gana la Conference, bueno, porque al final son 2 títulos, ¿no? Y es un europeo, es lo que decía. Es verdad que decía Samuel, no se jugaba la Conference ahí, pero
título europeo, ahora, ¿no? título europeo sería subir a otro nivel. Pinti, no sé cómo lo ves. Tú ves el debate, claro, estamos de acuerdo que está igualado, pero hombre, hay que ponerlo encima de la mesa porque Pellegrini se ha convertido en el entrenador con más victorias del Betis y está en el momento en el que está de la temporada. Si fuera otro momento, pues no, pero es que claro, a las puertas peleando la Champions con el nivel que está el equipo y a las puertas de una final de la Conferencia. Yo entiendo que nos gusta comparar, o sea, siempre tendemos a eso, pero estoy con Ismael, es que los dos tienen mucho mérito, es que no se nos puede olvidar, sí, ha dicho Ismael los tres que jugaban arriba con Serra, pero los que jugaban atrás no tenían ese... Jaime, Roberto Río en una época, después es que por eso digo, Juanito, Rivas, ¿no? Cañas, Ureña, es que lógicamente no es... Y Ríos, una buena Yo creo que los dos tienen mucho mérito y sinceramente yo, como a día de hoy sigo más al Betis, porque antiguamente ver el fútbol por la tele era casi imposible y a día de hoy le veo una regularidad que no le había visto a ningún entrenador en el Betis, creo que Pellegrini es el mejor de lo que yo recuerdo, pero claro, yo tendría 8 o 9 años y ya estaba Serra Ferrer metiendo al Betis en una final de Copa, es que y ascendiendo a un equipo imponiéndolo tercero en Liga, entonces... Creo que a día de hoy sí que tenemos la suerte de que vemos más partidos, por tanto podemos tener una opinión más formada, pero que es que no se nos puede olvidar lo mucho y bueno que se ha hecho hace 25 años porque también es importante. Estamos hablando bendito debate del top. Bendito debate. Claro, por eso te digo, es que eso habla mucho de la situación del Betis. No os quiero poner encima de la mesa, vamos a ir a una publicidad, pero os voy a poner encima de la mesa el nombre de Isco. Si creéis que va a aguantar físicamente de aquí a final de temporada, porque lo vemos sustituirlo a Pellegrini, no sé si dosificarlo, hielo, en fin, está llegando justito. Y debate también en la portería, ojo, que surge si debe jugar Adrián o no en la semifinal de la Conferencia. Aquí enseguida, Grada 101. Seguimos aquí en Grada 101, estábamos analizando el extraordinario momento que vive el Real Betis Balompié. Enseguida vamos a hablar del Sevilla Fútbol Club, analizar la figura de Joaquín Caparrós, ese efecto que ha podido producir o no en el equipo y el lastre evidentemente futbolístico que tiene, porque Caparrós se ha encontrado ya con lo que había, ¿no? Y lo que había no es que sea mucho ni excesivamente bueno, al menos por lo que se demuestra en el terreno de juego. Incorporación, estábamos esperándolo. Iñaki Peña. Exactamente. Tarjeta. Ismael Medina está con el palo esperando la excusa o el motivo por el que Edu Saniña se ha retrasado en este Grada 101. Edu Saniña, muy buenas noches. Muy buenas noches. Atención a ver lo que dice, está esperando el maestro. Problemas de tráfico. Bueno. Creo que vayáis a tener que inventar la tarjeta para cuando efectivamente, llegue, se hemos puesto una opción encima de la mesa. Edu Saniña que alega el tráfico. 10 de la noche ya, en fin. Vamos a coger. Cualquiera sabe de dónde viene. Viene de un lugar que hay mucho habrá tráfico. Habido un golpe o viene todavía de la Semana Santa, ¿no? Hay lugares con más tráfico que otros. Edu Saniña, buenas noches. Muy buenas. Ahora te voy a preguntar, porque vamos a profundizar en el Sevilla, pero voy a empezar por ti ya que estás tú ahí. Estábamos hablando un poco del momento del Betis, ¿no? Hemos destacado la figura de Pellegrini, hemos hablado para los que se incorporan ahora también, el debate que está encima de la mesa sobre si Manuel Pellegrini ya es el mejor entrenador de la historia, con el registro que ha conseguido. Todavía no hay que esperar ahí a esa final si llega, todos deseamos que sí, de la Conference League, pero también hay que destacar, antes de hablar de nombres propios, tenemos que hablar de Isco, tenemos que hablar de la Diana San Miguel, hay que destacar al Consejo de Administración del Real Betis Balompié. Todo el mundo lo está haciendo bien en el Betis ahora. Edu, se confirma, 11 años seguidos va a estar el Real Betis Balompié en Primera División. Ahora nos parece poco, pero es algo que no se había conseguido, ¿no? Yo creo que también hay que elogiar el trabajo de Ángel Aro, de José Miguel López Catalá, lo decía antes Samu, manteniendo la calma también, aunque hubo dudas. La gente, algunos ahora se piensa que es que no, Pellegrini, como lo criticaron algunos en su momento, no, que las dudas las hubo en el club y en la afición también, pero hay que darle al César lo que es del César y supieron mantener la calma, supieron hacer un mercado de invierno espectacular y siguen con ese crecimiento que ha llevado que el Betis ahora mismo sea una de las entidades más importantes, ya lo era a nivel de afición y de masa social, por supuesto, del fútbol español, pero también ahora en lo deportivo. Edu, ¿cómo valoras tú el momento del Betis? Al final yo creo que la piedra angular es Manuel Pellegrini. O
sea, es verdad que la directiva lleva mucho tiempo haciendo un trabajo espectacular. Creo que la dirección deportiva, primero Cordón, después Planes y ahora Manu Fajardo, están haciendo las cosas muy bien porque han venido jugadores al Betis de un nivel altísimo y cada año siguen viniendo jugadores al Betis de un nivel altísimo, pero yo creo que todo eso no se podría entender sin la pieza angular que es Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini es lo mejor que le ha pasado al Real Betis Balompié en sus 118 años de historia, pero a una distancia sideral de lo siguiente. No, está ahí Lorenzo, estamos hablando de Lorenzo. Distancia sideral. Lorenzo Tú eres muy joven, tú eres muy joven. Si no, mírate lo que hizo Serra Ferrer Sí, pero- en la historia. No, es que míralo. Vale, sí, Sideral pero no. por lo Pero menos es que yo, míralo. lo que yo he Pero visto entonces no de toda la historia. Bueno, pero lo que Dime yo he lo que visto, tú has vivido. pero lo que yo he visto es un equipo que lo acaba de decir Fran. El Betis que no ha lo estado tercero- no ha estado nunca 11 años seguidos en primera división, y un equipo que se ha instalado no solo en primera división, sino que se ha instalado en Europa hasta el punto de conseguir. Le pasa por llegar tarde, le pasa por llegar hasta tarde. el punto de conseguir. lo que ha Estaban conseguido esperando aquí Serra. Samu Silva Mira la y historia de- la tercera plaza es la. Una vez no, ¿eh? Tercero, cuarto, Tercero, cuarto. cuarto. Tres veces entre los cuatro primeros. Tres veces entre los cuatro primeros, que sería campeón ahora mismo. Campeón de Copa, subcampeón de Copa. En competición europea llegó también A los cuartos, creo que a unos ¿no? cuartos No, de final de no, octavo. Dos generaciones. Después, claro, es que no distancia sideral, ¿eh? Yo, de lo que yo he Distancia vivido, sideral de lo que es yo he con vivido, sí. respecto con todo el respeto, a Velázquez, ese tipo de gente, sí, Ay, distancia yo de lo- sideral. Incluso al tercer entrenador que más victorias tiene el Betis, que es Pepe Mel, ahí sí hay una distancia. Correcto. sideral. Yo de lo- También hay que de lo poner que he en vivido- contexto Pero para ti el no, Betis que tuvo tú Pepe Mel, defiéndelo, ¿no? tú defiéndelo. De lo Para que ti he es vivido, Pellegrini. de lo que yo he vivido, Para ti es en Pellegrini. el 97 No te tenía dejes un ya año, por lo que en diga, el el 2005 tenía 8. Yo lo que he vivido es un entrenador que le ha dado Ese al Matías Betis. está bien, de lo que he vivido. Le ha dado, Eso sí, le ha así dado- sí, de lo le ha que has dado- vivido. le ha dado al Betis. Pero es que tú has dicho de 117 años de Bueno, historia. para mí es el mejor entrenador. De los 118 años de historia es el mejor entrenador, sin duda. Mirando. Ya es currículum, el que más victorias tiene, en menos partidos. Es el primero que puede llegar a una final europea. Está a 2 partidos de una final europea. no la tiene. Hoy hablando. A día de mirando. para mí sí, el entrenador con más victorias es el mejor, y además en menos partidos que Lorenzo Maestro, Ferrer. está bien esta bienvenida hostil a Edu, pero tienes que respetar que diga Manuel Pellegrini. Le voy A a, mí sí me parece desmontar, que- le voy a desmontar el argumento. ¿Quién es el entrenador con más victorias en la historia del Sevilla? Joaquín Caparrós. ¿Es el mejor entrenador de la historia del Sevilla? Y eso sí lo has visto, ¿eh? Pero- A pero varios. Joaquín Caparrós es el que más partidos ha tenido en varias etapas repartidas. Pero no es el mejor, ¿no? Para mí no es el mejor, pero porque los otros han tocado plata. Es que en este caso, Serra Ferrer y Manuel Pellegrini a día de hoy han levantado el mismo título en el Real Betis Balompié, pero- una Copa del Rey. Por lo tanto, ahora mismo, en cuanto a títulos, están exactamente igualados. En cuanto a victorias, Manuel Pellegrini Bueno. le ha adelantado Y de entre, aquí. y entre dejarlo entre los 4 mejores del fútbol español, Y ha veremos sido a ver. Pellegrini subcampeón de cero. Copa. Veremos a y ha ver. sido subcampeón de Copa, que oye, que jugar una final Veremos- tiene su veremos mérito. a- Y perderla contra ese Ismael, Barcelona. veremos a ver si- Ismael ha dicho Pellegrini también, así Yo que he dicho te puede Pellegrini. quedar No, pero tranquilo. claro, te puede quedar te lo merecía. tranquilo. No, el maestro no perdona atascos ni historias ya de Semana Santa, ya estamos aparte. Es interesante este debate de ir al Betis que está en su casa. Bueno, es que bendito debate, lo decía Samu Silva antes, ¿no? Estamos hablando de este debate porque el Betis está en un momento precisamente eso, histórico, a las puertas de hacer algo grande. Ahí es fundamental Isco, Samu, y te pregunto, vemos que Pellegrini no está dosificando. Decíais más adelante, es verdad que está ahí Lo Celso, que no termina de Ese te iba a engancharse decir- como se espera. Te iba a pero- decir que es el gran reto que le falta Meter a este Lo año, Celso. enchufar a Los Celso. Que sea capaz de aportar, aunque sea El jugando máximo media goleador, hora el como máximo ayer. goleador Sí, pero del Betis todavía. pero los goles estaban en la Claro, primera parte de la claro. temporada. Ayer lo vimos, que salió. Es verdad que el partido estaba sentenciado, pero ni se reveló, ¿no? A lo que se espera de un futbolista que se revele, ¿no? No estuvo mal tampoco, ¿no, Samu? A mí me parece que es verdad que tenía el partido muy de cara, abierto, el Girona intentando ir a por... Si Lo Celso es capaz de enchufarse y entender que es importante en el Betis, juegue lo que juegue, que habrá partidos de titular, porque Pellegrini lo va a alternar por la ¿El jueves? dosificación que va a tener Isco. Es que eso es lo que Incluso voy, habrá son alguna temas vez que como puedan vasos jugar comunicantes. juntos, momentos de partido que lo jueguen juntos, pero si enchufara a Lo Celso para esta recta final, el Betis pegaría otro subidón de calidad, ¿no? Es que- Pues contar con un Lo Celso enchufado. Ismael, tú que los ves de cerca, los partidos de Liga también. Es que yo tengo la impresión, de que Isco va a fundirse, va a dar todo lo que tenga y más por llegar a final de temporada. Pero claro, yo no sé si los problemas físicos que arrastra, tú ves que vaya a llegar al 100% a la temporada. Porque eso, claro, si estamos hablando de que
Isco está entre algodones, va a llegar como pueda. Al final, lo que dice Samu, el papel de enganchar a Lo Celso todavía adquiere mayor A mí relevancia. el tema Lo Celso es un tema que hay que analizar profundamente porque... Es cómo está Isco y hasta dónde va a llegar Lo A mí me Celso. parece un jugador fantástico y yo soy de los que me rebelo contra el hecho de que los buenos no coincidan en el campo, pero es verdad que Fornal lo ha adelantado y no se ha ganado la titularidad porque solo hay un líder. Esto es como el Barça, el líder era Messi, el líder en el Betis es Isco, y esa es la realidad, o lo asumes o lo asumes. Pero es verdad que a mí que me gusta tanto este jugador, creo que está jugando con una marcha menos. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que tiene mucho más fútbol, tiene gol, que a mí me parece Lo Celso un jugador muy bueno, distinto. Isco de tener más la pelota, de aglutinar. Eso es más decisivo. Sí, pero creo que Isco hace mejor al resto. Lo Celso tiene gol y tiene en el área algo diferente, pero es verdad que tiene que enchufarse. Porque igual que Fornal se ha revelado y ha salido de la banda y en el medio lo está bordando, igual que Abde por primera vez ayer se rebeló contra la titularidad de Jesús, a mí me gustan los jugadores que se rebelan en la hierba. No que tengan cara en la hierba. Que tú te cabrees en la hierba, juegue, sobre todo los que tienen demuestre calidad. lo que vale. Que tienen calidad. Y es verdad que la suerte que tiene el Betis, por ejemplo, contra el Valladolid, si no tiene que jugar Isco, con Lo Celso te da. Claro, tienes a un segundo enganche. Claro, pero la cuestión es, tú no te preocupas, o sea, el bético no tiene que estar preocupado por el estado físico de Isco. Tiene que estar preocupado de que se levanta, que no se resfríe. Por eso, es que claro, pero por eso te digo, por eso lo pongo encima de la mesa. Que jugando al fútbol tiene unas molestias musculares, que no existe otra cosa. Ahora, Obviamente, pero no es lo mismo Isco al 100% que Isco para 60 minutos. Jugó tocado el día del Sevilla. Efectivamente, y ayer también, por supuesto. El pase que da, ayer jugó tocado y marca diferencia. Pero por eso te digo, tú lo ves llegando, o sea, dentro de las molestias que tenga, llegando bien. Claro, no hay que preocuparse. Como cualquiera, por ejemplo, se rompe Diego Llorente cuando es suplente en 2 partidos, o juega 45 minutos en uno y en el otro no juega. Es que en el fútbol los jugadores se lesionan. Ahora, el bético tiene que estar pendiente, lógicamente, porque hay un jugador insustituible, que es Isco. No solo en la hierba, porque tiene un buen suplente como Lo Celso, pero es fútbol. Es fútbol lo que yo creo que, conociendo cómo está Isco de enchufado, servicios médicos, el cuerpo técnico, bueno, dosificarlo y cuando esté, claro que es clave. Pero preocupados de que se levanta, que el café esté calentito, que no le duele la garganta, claro. Es que hielo como ayer. Claro, mucho hielo. Es que, claro, hablamos del jugador más determinante. Y fíjate que el suplente es el jugador más determinante de principio de temporada. Solo hay un partido que hemos visto a Lo Celso un poquito revelarse, que fue el Betis Rayo, que hizo una última, que cambiaron a Isco. Sí. Se puso de media punta y dio 5 o 6 sí, es verdad, que le dio 3 o 4 Vitor Roque y no metió ni una, ¿eh? El día del Rayo dije, aquí estoy yo. Sí. Me acuerdo de ese partido. Después Pellegrini siguió, dijo que Isco es el que va... Al final no puedes quitar a Isco, que es el mejor, es lo que dice Ismael. Todo el mundo va a estar arropándolo para que no le pase absolutamente nada y pueda jugar lo que pueda jugar. Y la realidad, yo era de los que pensaba que después de la lesión Isco no iba a volver a ese nivel de Celso, pero es que no es que solo ha vuelto al nivel, es que está muchísimo mejor que incluso la temporada pasada. Un que está siendo más determinante en goles, en asistencia. Creo que son en la importancia en el vestuario. A 3 goles de asistencia, creo que es de su mejor temporada en el Real Madrid. En el campo, mira, el padre de este señor que jugaba muy bien al fútbol, y seguro que ha hablado con él, el futbolista que es egoísta por naturaleza, Anthony en el campo ve a Isco y es como si viera a Dios. Sí. Es decir, el jugador fuera te llevarán mejor con uno, con otro, pero en el campo el futbolista detecta quién es el superlativo y se la da siempre. ¿Y cómo lo cuida también, Ismael? Isco a Anthony. Claro, porque Isco sabe que Anthony... Claro. Yo me refiero a la figura de Anthony. Pero Isco asumiendo ese papel. Sí, pero que la figura de Isco, que no es muy hablador en el vestuario. Por eso te digo, pero en el Madrid también lo vimos. Hablando lo que es bueno el tío, que tú lo haces en el campo, y es que no se puede jugar mejor al fútbol. Claro. Es que yo en mis 35 años ya de profesional solo he visto a 2 tipos de 10 de enganche que hayan jugado tan bien al fútbol, que es Vaniga e Isco. Para mí, pero digo en ese puesto, cada uno, que han sido capaces de hacer mejor a sus equipos. Es que, claro, es que todo el mundo le da la pelota a Isco porque sabe que va a pasar algo distinto. Marcelo, que creo que sale de su casa y se le caen los títulos, Marcelo en una entrevista dijo que el mejor jugador técnicamente en el Madrid, porque ha estado en el Madrid, el mejor jugador técnicamente que él ha visto en su vida, con el que ha coincidido selección brasileña y Madrid, era Isco. No, con Cristiano, con Bale y Benzema, y decía que cuando no quería Isco no se la quitaba a nadie. Ronaldinho, es decir, sí. que algo tiene que... No, es un escándalo, pero por eso te preguntaba la importancia de que llegue.
Esa es la otra. El liderazgo que está teniendo. Y eso no lo tenía. No solo de fútbol, eso no lo había tenido sino nunca. de contagiar a todo No, el mundo. pero yo voy más a lo de Ismael. No es un líder de los que haga No, líder del arenga. campo. No, es un líder de decir, oye, que cuando tengáis un problema, que la pelota me la podéis dar a mí, que voy a hacer lo que me dé la está siendo gana. líder el otro, pero es que yo creo que yo lo veo acogiendo a Anthony, por supuesto, a raíz de lo que dice Ismael, de un fútbol espectacular. Claro, es que Anthony puede llegar aquí pensando que es la máxima estrella del equipo, o el mejor, y claro, cuando ve a este tío que viene de ganar Champions del Madrid y de destacar en el Madrid, claro, es que esto es otro nivel, como pasó en el Sevilla, pero que yo creo también que él está implicadísimo. Si es que yo preguntaba por el estado físico, perdón Ismael, yo preguntaba por el estado físico, pero no me cabe ninguna duda de que Isco iría hasta el final en esta temporada. Esto que hablamos de cuando los jugadores se infiltran, de estar jugando sin dolor, de no entrenar y jugar. Yo creo que Isco está completamente implicado en el hecho. Y eso habla muy bien también del club y de Pellegrini, por supuesto. Isco es feliz. Isco viene de una situación en el Sevilla muy delicada, tremendamente delicada. Se va a Berlín y lo ningunean, entre comillas, con su contrato a un tipo que ha ganado Champions, que vuelve a su casa su punto más bajo. Y que el futbolista es un ser humano y debe tener dudas hacia dónde voy, años malos en el Madrid, y que llega al Betis y en el club, en el vestuario, es su nivel de juego, es que ha encontrado la felicidad. Y al final, cuando un tío es tan bueno jugando al fútbol y está feliz, es que yo lo que noto es feliz jugando al fútbol. Oye, quería preguntar. Sí, que decían, a mí me lo ha dicho en alguna entrevista, lo he leído también en otra, los compañeros, que cuando ven que Isco es el que más corre, dice, ¿cómo no vamos a correr nosotros? Si un tío que ha ganado las Champions, un tío que no tiene nada que demostrar ya en el fútbol y es el más implicado de todo. Es que eso obliga también al resto. Así ejerce el liderazgo. Es un ejemplo. No, es la clave. No, te digo una cosa. O sea, hablamos de Pellegrini. Su capacidad para traer aquí a Isco y que rinda de esa manera, eso pasará a la historia del Betis y es más que las victorias, más que la historia, porque tener un jugador de esta categoría a su máximo nivel y su máximo compromiso es una cosa que te cambia la vida. De forma muy aspiración. rápida, sí me gustaría hacer especial mención porque hay futbolistas silenciosos que son muy importantes en el club, que es Aitor Ruibal. Aitor Ruibal, en su trayectoria, y aquí me gustan las comparaciones tipo Iborra cuando estuvo en el Sevilla o Coque, son jugadores que te aportan una barbaridad en distintos lugares y que tiene una gran virtud, que el que quiera ser futbolista debería fijarse en Ruibal. Compite siempre, siempre. Claro, de delantero no va a ser la repanocha, pero de delantero, extremo derecho, lateral, y siempre está preparado para competir. Porque parece en este fútbol actual de los niños de la PlayStation y de tirar al larguero, que me parece lo más ridículo que yo veo de los niños, Juan. A jugar al larguero no juega, aprenda a jugar al fútbol, nada al larguero. Que vean lo que es Ruibal. Que vean lo que es Ruibal. Eso que acaba de decir el maestro es un facto, ¿eh? Ya tantas tonterías ya, ¿no? No, pero te digo una cosa. cierto, Aquí le entrevistamos a principio de temporada a Aitor Ruibal y yo siempre defendió que es un futbolista de esos imprescindible en una plantilla. Por lo que te aportan, ella no es lo futbolístico, pero un tipo que es lo que tú dices, maestro, que tiene un sacrificio, que tú lo puedes poner de lateral derecho, lateral izquierdo, carrilero, lo pones en el centro del campo, lo pones de delantero. No se ha quejado nunca la situación que ha tenido, siempre apoyando al compañero. Yo creo que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Aitor Ruibal también es de las piezas claves. Es que a mí, es verdad que funciona. A mí me hace mucha gracia y me voy a quedar con lo que ha dicho Ismael, porque a Pablo le pasará en el Porvenir y a mí me pasa en el Calavera. ¿Pasa estar los niños tirando al larguero? No, ve a un niño de infantiles que te dice, yo solo juego de media punta. Bueno, ya se pasará o yo solo puedo jugar de lateral derecho. Y te ves a un alto rival en la élite que lo ponen de delantero, que lo ponen de medio centro, que lo ponen de extremo, que lo ponen de pivote, que lo ponen de lateral derecho o izquierdo, que el tío juega, se calla, rinde y sigue jugando, porque además cuando falte alguien, Manuel Pellegrini va a mirar para atrás y va a decir, toma la camiseta. Vamos a pasar por allí, vamos a llevar por allí. Ismael Medina va a poner firme y otro. Yo que tengo un hijo de 13 años y sus amigos, que me parece ridículo, y ahí me enfado, es que el juego es tirar 20 veces al larguero y patadita. Eso no es jugar al fútbol. Estoy imaginando, maestro, eso es a tu hijo llegando y diciéndote que hagan el juego del larguero. Y tú dándole este juego del larguero. Como cuando llegó Antonio al Betis, ¿tú lo has visto hacer esos malabarismos que veíamos poco, ruleta, ¿no? Poca ruleta, Samu. Pellegrini le dijo, no, a gol, y se lo destacó, y se lo destacó, Samu, y se lo destacó cuando dice, claro, porque ha venido está jugando, exactamente, y lo ha destacado en rueda de prensa, Anthony está haciéndolo también porque está jugando para el equipo con un juego efectivo y no vistoso. Para terminar el bloque del Real Betis Balompié, os pregunto, porque es un tema importante, destacaba Ismael Medina a Aitor Ruibal, totalmente de acuerdo. Yo creo que también hay que destacar a Adrián San Miguel. Porque cuando hemos dicho que la portería del Betis era el punto más, ¿cómo decirlo?, ¿no? Desfavorable de toda la planificación que se había hecho, el punto más débil del equipo,
también está sosteniendo a Adrián San Miguel en la portería. No creo que esté dando un nivel excelso, pero sí creo que ha subido el nivel en una situación muy difícil, porque cuando todo el equipo funciona, todo el mundo miraba a la portería. Todo el mundo estaba esperando a que el Betis fallara en la portería o en el lateral izquierdo, que Perro también tiene lo suyo, para decir, oye, que aquí es donde ha fallado en la planificación. Y yo creo que hay que reconocerle a Adrián San Miguel la subida de nivel que ha tenido. Yo no sé si será decisivo en la final de la Conference League, si juega en un partido de Liga jugándose la Champions decisivo, pero lo cierto es que ha subido el nivel y que está demostrando lo que puede aportarle al equipo. Y os pregunto, Samu, empiezo por ti. Y ahora me dices de Adrián. ¿Tú pondrías a Adrián en las semifinales de la Conference League? A mí me gusta mantener las cosas que uno ha hecho y que le van funcionando. Conociendo a Pellegrini no me extrañaría que lo hiciera. Ya lo hizo en aquella Copa del Rey que ganó, que colocó a Claudio Bravo, a pesar de que Ruiz Silva había hecho unos cuartos de final contra la Real Sociedad magníficos. Llegó a la semifinal y puso a Claudio Bravo y en la final también. Y es que Pellegrini, que algunas veces se le critica, pero él eso lo tiene claro, cuando apuesta por los veteranos, es porque sabe que no le va a pesar la portería. Adrián ha podido tener algún partido malo, ha podido tener algún fallo, pero ya tiene muchos años en el fútbol y sabe que la portería es así, pero que te da otra oportunidad el siguiente partido de... Lo peor que hay un portero es estar pensando en el error que cometió la semana anterior, y eso se consigue habiendo estado muchos años en la portería, y eso lo tiene Adrián. Y esa tranquilidad se la da a Pellegrini como se la daba a Claudio Bravo. Podrá fallar de aquí al final, pero Pellegrini sabe que el fallo no le va a pesar. Y eso, cuando llegan fase trascendental de una temporada, es muy importante que el portero lo asuma, ¿no? A eso voy. Edu, tú me vas a decir ahora, Ismael, ¿tú qué harías con el tema de la portería? A ver, es una decisión importante porque, cuidado, estamos hablando de que el Betis, esas semifinales con la Fiorentina doble partido, es que estamos hablando de una cosa histórica. ¿Mantienes la decisión de Vieites o optas por darle el testigo? Yo creo que Pellegrini en la ida, creo, y lo estará pensando, creo que en la ida lo mismo pone a Vieites, pero según su rendimiento, la vuelta puede estar abierta a la oportunidad de Adrián. Yo creo que lógicamente hay dudas, pero dudas en la conferencia con Vieites como había dudas en la Liga con Adrián, pero no nuestras. Es que el club tenía para fichar a Álvaro Valles, que es Pellegrini el que dice que no, ni lateral izquierdo ni portero, delantero y Antony. Eso es de la reunión en el club. Y es Pellegrini el que dice, no quiero aguantar con Adrián y con Fran Vieites hasta final de temporada, igual que con Ricardo Rodríguez y con Perró, pero que al que va a fichar un portero es el Betis, a Álvaro Valles, para la próxima temporada. Entonces, claro, es que no ha tenido ningún error garrafal Fran Vieites, por eso me cuesta que en el partido de ida lo cambie. Ahora, dependiendo de su actuación, y además creo que un entrenador va por rendimiento. Claro. ¿Por qué juega Fornal? Porque está jugando muy bien. Mejor que poner a Lo Celso, por ejemplo, que es lo que pensaba todo el mundo. Va a depender de la ida, porque ahí es una eliminatoria que, repito, va a ser por detalles. Va a ser una eliminatoria de detalles. Yo no veo tanta diferencia entre uno y otro, y es cierto que Adrián está jugando a buen nivel, y sobre todo, ese paso adelante que hablábamos de Perrot, creo que también lo tiene Adrián. Sí. Ha ganado él en confianza y está dando una seguridad al equipo que me parece que al final puede ser decisiva. Pero no veo tanta diferencia de nivel entre uno y otro, y no creo que sea, por lo menos como dice Ismael, si hay unos penaltis en la vuelta y te la tienes que jugar, a lo mejor sí. Pero si no, no me parece algo tan decisivo como, por ejemplo, en el lateral izquierdo, que creo que a día de hoy pueden jugar los dos y no sería algo especialmente llamativo. Edu. Yo creo que va a jugar con Adrián, la ida y la vuelta. Yo creo que Pellegrini, todos lo conocemos, y va a apostar por la veteranía de Adrián, que además ya ha jugado partidos de ese calibre, jugó una Supercopa de Europa y fue importante en la tanda de penaltis con el Liverpool. Yo creo que ahí no va a tener ningún tipo de duda el bueno de Pellegrini. Oye, que tampoco es que haya un nivel... Una diferencia abismal. Pero yo sí apostaría por Adrián. Entre ambos, pero yo creo que va a apostar por Adrián, pero porque ya lo hemos visto, porque en la Copa del Rey, sí. Ruiz Silva era ahí cuando se quitaba Ruiz Silva de los derbis. Era ahí el jugador que tenía la Copa del Rey y decidió poner a Claudio Bravo, y fue con Claudio Bravo hasta la final y fue el que le dio el título. Por lo tanto, yo creo que aquí no va a cambiar su forma de pensar. Yo estoy contigo, pero es que creo que es un tema relevante que vamos a afrontar. Vea, me decía alguien que, oye, pues lo mismo si le da a Adrián en la Conference, ya ante el Valladolid pone a Vieites para tener liga. Yo eso no lo veo. Pero sí yo creo que es una decisión importante porque, bueno, estamos hablando, Betis tiene pocos puntos débiles
quizá uno de sus puntos más débiles es la portería, se va a mirar con lupa. Y es una decisión importante para una eliminatoria histórica. Os pregunto por el Sevilla, nos queda poquito antes de una publicidad, pero nos queda para que Ismael me diga, me dé un avance de lo que te pareció el efecto Caparrós. Bueno, que creo que vivimos en el mundo de la literatura y de la película y que el Sevilla es un club que se mueve a golpes de improvisación, que fue un Sevilla muy malo. Muy malo, primero porque, claro, es que nos hemos pegado muchos días hablando del efecto Caparrós, pero él es el que asume esta plantilla y no tiene la calidad que él decía. Es más, está descubriendo ahora la plantilla. Una cosa es ver a un equipo y otra descubrir a la plantilla. Se demostró en el campo que la está descubriendo y el equipo anda mal. Y claro, lo único que amortiguó la llegada de Caparrós es que no hubo un escándalo morrocotudo como el día del Atlético de Madrid, fue lo único. Futbolísticamente me pareció 70 minutos de un Sevilla espantoso. Lo salva cuando sale Suso, que se la da un amigo que viste de blanco y sabe jugar al fútbol, a su ritmo, pero sabe jugar al fútbol. Cosa que no se está viendo mucho. Bueno, pues, sí, yo creo que era la gran crítica a Pimienta, pero que ha hecho también cosas muy bien. Es decir, que si la crítica a Pimienta, los números que le vamos a sacar del Nido Carrasco económico y a Víctor Horta de rendimiento de jugadores es también para analizarlo. No, por supuesto. Analizarlo. Entonces, al final me pareció un Sevilla que jugó muy mal 70 minutos, que tuvo Luque Bacchio y Suso la oportunidad de ganar 3 puntos de oro, pero es que el Sevilla está mal y Caparrós no es un mago y a mí me parece tremendamente preocupante el final de temporada del Sevilla para que consiga 4 puntos cuanto antes y que no llegue a las 2 últimas. 4 puntos tiene que sacar de 4 partidos. Real Madrid, Villarreal, mala cosa para jugarte ahí en la permanencia. Sí, lo comentaba antes, creo que Caparrós no es mago, es que el equipo es muy malo, llevamos diciéndolo toda la temporada. No hay un solo futbolista en el centro del campo que sea capaz de crear algo, pero ya no de crear algo, sino de dar 3 pases hacia adelante o de hacer un cambio de juego. Agumé el otro día estaba siendo el mejor y Caparrós lo quitó. Sambi se lesiona con mirarlo. Me sorprendió lo de... Saúl, no sé, o sea, de las peores, venía como si fuera a reinventar el fútbol aquí en la ciudad de Sevilla y creo que es de las peores operaciones que ha hecho el Sevilla en su historia. Y ojo que no continúe Saúl, que la gente, o sea, el sevillista le pita a Saúl porque Saúl quiere hacerlo todo y no hace nada bien. O sea, es un futbolista que quiere jugar de media punta cuando no es capaz de jugar de medio centro y dársela a uno de los de blanco que tiene al lado. Luego muchos bandazos, es que al final, no sé, sinceramente de lo único positivo que se puede sacar del otro día es que al final Suso sigue siendo el futbolista más diferencial que hay en esta plantilla y que saca a un chico del Sevilla Atlético y hace un partido bastante digno. El resto, pues que ya te digo, creo que mucho fútbol directo, que no me parece que para este Sevilla sea algo malo, porque creo que cuanto antes tengan el balón los extremos, o en este caso Luque Bacchio, será positivo para el equipo, pero que es que cuando no hay, no hay. Y es que el otro día Isaac vuelve a tener una actuación bastante mala y queremos que el entrenador sea mago y que se invente un delantero donde no lo hay. Pues es imposible, es que la plantilla es muy mala. Y eso no es culpa del entrenador, ni del que está, ni del que estaba. Es culpa de un señor que no acierta casi nunca y que se permite encima en las ruedas de prensa lujos como decir que él es un ganador. Bueno, un ganador no sé dónde lo habrá sido. En el Sevilla, desde luego, no. Y a los hechos nos remitimos. Porque eso no son igual que la deuda del Sevilla. No es una opinión, Lo han sacado hoy los compañeros de esa deuda brutal de 81 millones en una temporada, más de la mitad de los dos equipos. Eso no es opinable, eso es mala gestión. Y Víctor Horta, que dice que es un ganador, desde que está de director deportivo, el Sevilla gana muy poco. Es que solo hay que mirar los números, eso no son opiniones. Enseguida hablamos, y quiero escuchar a Samu de Víctor Horta, de Caparrós, y os cuento una cosa que me parece muy relevante de lo que pasó el otro día en el partido de Sevilla. Seguimos aquí en Grada 101, última media hora de programa. Nos queda un debate intenso sobre el Sevilla, sobre la figura de Joaquín Caparrós y también el nombre de Víctor Horta, ¿no? Porque va ligado con esa planificación deportiva. ¿Qué es lo que tiene Caparrós para intentar levantar a una entidad que, desde luego, hace tiempo que no se le recordaba malos momentos como este? Antes, les cuento algo más positivo.
saben ustedes, ¿no? Hay que buscar neumáticos de categoría, hay que tener el coche perfectamente homologado para estos cambios de temperatura que vienen ahora, tiene que asegurarse uno de que está el aire acondicionado en condiciones, mecánica rápida, cualquier cosita, y por supuesto los neumáticos. ¿Dónde están al mejor precio y los de mayor calidad? En Grupo La Negrilla, ya lo saben ustedes. Grupo La Negrilla, máxima categoría, va allí Ismael Medina, con eso se lo digo todo. Y si Ismael Medina va allí, ya es que eso es garantía 100%. Grupo La Negrilla, para mecánica rápida y los mejores neumáticos. Para abrir el tema este de Caparrós, decía Ismael, y estoy totalmente de acuerdo con él, yo es que creo, o bien que Caparrós no sabía bien la plantilla que tenía, o es que evidentemente, como él sabe perfectamente a lo que ha venido, para frenar un poco ese aluvión de críticas que había de una afición que le quiere, que le respeta, y entre la que él se interpone, entre esa afición y la actual directiva, dijo que tenía, no, la plantilla es buenísima, la plantilla es muy buena, ¿no? Cuando se presentó, parecía que es que Pimienta no le había sacado rendimiento a la plantilla. Yo estuve siguiendo a Joaquín Caparrós desde el césped del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y en el minuto 39 de la primera parte, antes ya, por supuesto, había hecho numerosos gestos de que había cosas que no le gustaban, de cosas que no entendía, en fin, decisiones de los jugadores. Pero desde el minuto 39 de la primera parte, cuando el Sevilla ganaba 1-0, ya estaba pidiendo que se acabara el primer tiempo del partido. Estaba pidiendo a sus jugadores que había que terminarlo ya, que se perdiera, en fin, lo que sabemos del otro fútbol, ¿no? Que se perdiera tiempo, se enfada con Carmona en una jugada que hay porque no se queda en el suelo, porque, bueno, no para el partido de la forma que él entiende. ¿Qué deduzco yo de esto? Que Caparrós sabe perfectamente que los recursos que tiene son limitadísimos y que sabía, como después pasó, que al Sevilla le podía empatar el Alavés en cualquier momento. El Alavés, que juega, desde luego le pone una voluntad al equipo de Cudé tremenda, que pone en aprieto a todos los equipos, que juega bien, pero que tiene los recursos que tiene, que tiene los nombres que tiene, que tiene los nombres que tiene. Con lo cual, eso de que Caparrós dijera que la plantilla era buenísima, no, eso es una frase de cara a la galería y porque él lo tiene que decir en el club, pero Caparrós sufrió allí en sus carnes lo que es la plantilla actual del Sevilla, Frank, que él dijo que sí a esta plantilla, la hora desde el minuto 40, estaba deseando pero a mí eso no me vale, él ha cogido esta plantilla. Caparrós no tenía necesidad de repetir tantas veces que era muy buena la plantilla. Por supuesto. Tampoco va a decir que es mala, ¿no? Un entrenador que totalmente de acuerdo contigo. Pero reiteradamente, y después otra cosa, que después al acabar el partido, hemos jugado muy mal al fútbol. Bueno, es que si usted pone a Gumé y Gudel y ha visto al Sevilla a lo largo de la temporada, si pone a Ramón de central izquierdo, que tampoco es su perfil habitual, vas a tener menos salida de balón. Es decir, hace una serie de cosas que dificultan el juego del equipo. No te puede sorprender que el Sevilla juegue mal. Sí, es que mira, no te puede sorprender, ¿no? Él no quiso que el Sevilla jugase en ningún momento, porque de hecho Nilan no sacó ni una pelota en corto. O sea, pero todos los no balones es así. Si el problema, cuando yo hablaba de improvisación, el Sevilla en los últimos tiempos se ha acostumbrado a la improvisación y a dosis de suerte. Y como le ha ido bien, va así el fútbol. El fútbol tiene su historia. Es que no se parece Caparrós a Pimienta en nada. Es como si tú juntas a un noruego que se va a China. No se parece en nada. A Caparrós le gustan los equipos ordenados, juntos, fuertes físicamente, de ir a los balones divididos, de jugar vertical con velocidad, un delantero que te aguante. Y Pimienta, que además tampoco le pusieron esa plantilla, era de sacar la pelota desde atrás, de dividir, ¿Y qué hizo Pimienta? Cuando lo vio fastidiado era mucha pelota a los extremos rápido. Ahora, Caparrós, cuando yo te digo que un entrenador conoce a los jugadores cuando lo tiene, Ejuke hace su partido porque son sus condiciones. Ha cometido errores de desconexión alguna vez, Ejuke hace su partido. Cuando está bien es de 1 contra 1, pero él es anárquico. Es anárquico. Y si piensas que con 2 pivotes defensivos, que además no son de gran recorrido, son diésel y de movimiento, y 2 puntas, tú vas a tener la pelota y vas a jugar bien al fútbol, es que no vas conociendo la plantilla. Que es lo que le pasó a Caparrós. Va conociéndolo en los entrenamientos ahora y tiene que ir tomando decisiones para el barco que él ha cogido. Salvar al equipo, que es para lo que ha venido Caparrós. El problema es cómo quiso ser con el fútbol directo y no le dio. Si hubiera marcado Suso, estamos en otra historia. Ahora, ¿qué hace en Pamplona? Al final él se ha dado cuenta que
puso a Saulo en una banda, que con los dos extremos no, Luque Bacchio es el 9. Yo creo que se está dedicando a tocar piezas otra vez. Buscando la solución, Pinti, pero que la solución la no es fácil solución y que es queda poco con los tiempo. futbolistas que tiene el Sevilla. Claro. ¿Y qué decimos? Él quería, lo que dice, Y cada él vez- venía- él y cada venía vez a salvar. quedan menos, Él sabe que viene en tiempos de guerra y ya os digo, que es que me parece muy sintomático, pero de verdad os lo digo, que es que desde el minuto 39 hasta el 47, que es cuando marca, estaba pidiendo, bueno, desde el 39 le preguntó a Juan Luis 7 veces que cuánto Pero- tiempo quedaba, y pero cada a- vez que le decían que quedaba 3 minutos, parecía que le daba al hombre algo malo Ahí- porque sabía lo que iba a pasar, que terminó pasando. En el, porque los minuto, en, jugadores el son así. minuto, en el minuto 28 no había balones detrás de Nilan. Nilan se pega, el árbitro le echa la primera bronca a Nilan O sea, en el minuto es que 27 estoy con porque Samu, sale un balón. Él se cedió diciendo tantas veces que la plantilla era sale muy un buena balón. y que parecía que Yo creo- no había sacado rendimiento. yo creo que el la Sevilla- ¿cómo va a ser buena? Cuando Pimienta estaremos todos de acuerdo en que, lógicamente, como decía Ismael, con sus virtudes y sus defectos y habiéndose equivocado en cosas, porque lógicamente. Se equivocó, claro que se equivocó. Se ha Más equivocado. virtudes que defectos. Pero muchas Yo más también virtudes que lo pienso. defectos. Y siendo el mejor de los tres. Él estaba acompañado en verano por dos señores a los lados y él era el mejor de los tres. O sea, el menos culpable. Entonces, es que a lo mejor tampoco se puede permitir el presidente del Sevilla el lujazo, porque es un lujazo, de decir que no se plantea en ningún momento destituir a Víctor Horta. Mire usted, es que no acierta casi nunca. Es que fichajes del Sevilla que hayan tenido un buen rendimiento, pues Luque Bacchio la temporada pasada, esta Yuque de vez en cuando, Vargas, pero quitando los extremos, muy poco. Es que se ha permitido el lujazo de gastarse 4 millones de euros en un futbolista que todavía no sabemos si ataca, defiende, y que el otro día para mí fue el mejor, que suelo ser muy crítico con Agumé, y el otro día era de lo poco positivo, lo quitó el entrenador. Pero es que aquí hay que agarrarse en el Sevilla. ¿Qué es lo que hace bien el Sevilla? Y no hablo solo en el terreno de juego. ¿Qué hace bien el Sevilla Fútbol Club como club? Yo ¿Qué creo es que- lo que está haciendo bien? No hay... Tiene muchos defectos y la realidad del Sevilla es el que se ha metido en un fregado que parecía que no le iba a corresponder este año. Y yo creo que la destitución de... No, digo, parecía que no le iba a corresponder porque cuando gana Anoeta está a 12, 13 puntos del descenso. Te quiero decir que es que el Sevilla, el problema del Sevilla es que gana un punto de 15 en el último mes y pico y se mete en un fregado. Pero la realidad es que el Sevilla tiene que sacar los puntos de donde sea. Y yo estoy con Ismael. El Sevilla tiene 4 jornadas, no tiene 6. El Madrid y el Villarreal prácticamente son partidos perdidos por lo que se está viendo del Sevilla esta temporada. Entonces, el Sevilla tiene 4 partidos, 2 de ellos que son vitales y 2 de ellos donde no gana desde el 14 de diciembre, que son Las Palmas y Leganés en casa. Ahí tienes que sacar los 4 o 5 puntos que te quedan, porque si no, lo va a pasar muy Quiero mal. ver- Y Para mí había sinceramente, hecho una cosa, volviendo a lo que había dicho Pablo, de que había hecho bien el Sevilla durante la temporada, yo creo que había hecho una cosa bien que se rompe en enero, febrero, que era mantener, aunque fuera excesiva aquella, cuando llegó del Nido Carrasco al vestuario, quizás eso fue excesivo, tener que renovar al entrenador, pero sí, yo voy a esa unión que hubo y ese respaldo al entrenador en el vestuario. El Creo respaldo que eso- se lo ha quitado en cuanto ha podido, ¿no, Samu? Ahí se rompe García Pimienta, que pierde el norte, porque se queda solo. En el club nadie habla desde enero hasta la destitución de García Pimienta. Lo dejan solo y el entrenador comete errores. Pero también cuando un entrenador que tiene la plantilla que tiene, que sabemos que tiene limitaciones, lo deja solo, es más fácil que se equivoque. Y ahí, Samu, ahí se equivocó pero García Pimienta. a García Pimienta lo matan por decir una verdad como un castillo. A Bueno, García, pero- a García Pimienta Bueno, lo yo creo matan, a García Pimienta lo me matan por imagino decir, que a mí, viene de antes. a mí me habían dicho que si se iba Barco iba a venir un lateral izquierdo y yo me he quedado sin lateral El error izquierdo. de García Pimienta, a mí como entrenador, tenía virtudes que creo que para lo que había se puso el equipo en manos de Luque Bacchio y le sacó rendimiento. Sobre todo hizo un equipo en torno al En mejor. torno a Luque Bacchio y fue inteligente. virtud, claro. En las preparaciones de partidos era bueno, después le costaba, para mí era lento en los cambios, le costaba ayudar al equipo en el campo, en eso era... Pero No era hablamos de un proactivo, entrenador- sobre todo. Claro, pero hablamos de un entrenador de un año en primera, vale. Después, en el tema de Suso, claro, es que tú firmas a un entrenador que el único jugador con currículum era Jonathan Viera y hay ahí historia, y que además el club también, creo que todo el que se acercaba a alguien le decía que salga Suso. Entonces, vale, no ha sabido llevar a Suso, también se lo pongo. Pero llevaba el grupo, más o menos el equipo estaba bien, y en vez de ayudar el club, Horta y el presidente, en los momentos de debilidad, ayudar y acompañar al entrenador, lo fueron abandonando.
Y el entrenador se ha visto superado, nunca ha sabido lo que es una ciudad como Sevilla, la presión de Sevilla, y se ha ido empequeñeciendo. Pero lo que podía haber sido una temporada de tranquilidad, si tú lo ayudas en el mercado con fichaje, mercado invernal, Vargas juega bien al fútbol, pero ha jugado un mes, ¿eh? Un mes de 5, ¿eh? 1, Acor Adams no ha jugado nada, 0 patatero, ni lateral izquierdo. Entonces, Pero a Vargas se le han visto cosas, Ismael. Sí, pero se ha que- visto, y se ha visto algo de pero- Vargas que pero- puede ser, llegar a ser sí, pero yo me ilusionante. refiero, si no digo ilusionante, pero digo, un jugador de invierno que ayude es que hubiera jugado los 5 meses y tú dices, 5 meses, titular siempre, Y 4 otra cosa, asistencias, Ismael. 4 goles. No le ha dado, ha estado lesionado en varias Sí, sí, ocasiones. sí, Y otra cosa que, a pesar de que no se haya dicho desde el club, pero sí se ha deslizado, ¿no? Que cuando ganan San Sebastián parece que hay un cambio de objetivo, que ya no valía la permanencia tranquila, que el equipo tenía que aspirar a Europa y que entonces se le achaca a Pimienta que no dio ese paso al equipo, que el equipo a lo mejor estaba en ese momento por encima de de lo que estaba, de su rendimiento. Y ojo, real. Samuel, que quitando Pero esta hay semana- un cambio de objetivo sobre la marcha que yo no entiendo, porque siempre se había dicho que esta temporada valía con estar en una zona tranquila. Del una zona 9 tranquila, al 14. Pero y un ahí segundo. estaba, ¿eh? Y ahí estaba el equipo. Oye, es Ya de verdad, repente pero es no- verdad, yo no sé si coincide que a Pimienta, yo creo que lo condena es que se le cae el vestuario. Pero no, pero Fran, Bueno, Fran, yo al creo que vestuario Fran, no. y yo voy a lo que ha Se dicho cae un antes. vestuario cuando los futbolistas siempre son los reyes Son de los las más excusas. ventajistas del mundo. Y cuando detecta que un club duda de un entrenador. Cuando huelen sangre. Pero yo voy a lo que dice Ismael. Eso mismo se dijo con Mendilibar, eso mismo se dijo. O sea, eso se utiliza del vestuario cuando te conviene. Yo voy a lo que dice Ismael. Es que le costaba a García Pimienta cambiar los partidos desde el Sí, vestuario. correcto. A lo mejor es porque en el banquillo no había nada, ¿no? Sí, pero que- O sea, te quiero decir, Sí, pero es verdad que no era proactivo. Sí, pero es verdad que bueno, y habrá que saber lo que le pasó con Suso. Algún día pero que, nos oye, enteraremos, ¿eh? yo Tuvo creo que que ser algo muy grande lo que le pasó yo lo de con Suso Suso, para no poner. yo lo de Suso no es información, es opinión. Yo creo que a Suso se ha intentado sacar por activa y por pasiva en este mercado invernal. A Pimienta le dicen no cuentes con Suso y Suso se encabrita con el entrenador y ya hay ahí una brecha en la que dice Suso. Pues tendrá que decirlo, y tendrá que decirlo Caparrós, Pimienta. mal por parte del Tendrá que decirlo entrenador, ¿no? Pimienta, No, no, claro. mal, Tendrá muy que decirlo mal. Pimienta, Pero es como que él lo hizo- venía como para lo hizo eso. Quique Sánchez Él venía en eso. para Como lo hizo decir. Quique Sánchez No, no, con Rakitic, ¿eh? yo no estoy diciendo que esto sea información, yo digo que es opinión, porque a mí no me entra en la cabeza No, por que eso tú digo, prescindas de tu mejor es que lo jugador decís en más cuanto a adelante, calidad. Es que los principales, lo que podemos achacar a la Pimienta, Bueno, tu aparte mejor de jugador planteamiento en cuanto a futbolístico de calidad, cambios, sí. ¿no? Pero lo que podemos achacar a la Pimienta es que un jugador como Suso, en un equipo al que le falta tanto fútbol, Sí, no fuera capaz de jugar pero ni 15 al minutos. final la experiencia es eso. Él es un entrenador inexperto todavía en la digo, Superliga. yo quiero saber acostumbrado- qué pasó ahí. Bueno, yo creo que al final, más allá de que seguro que ha habido discusiones, pero es que en el fútbol discuten una barbaridad jugadores y entrenadores. Tiene que tener la, Pero tendría que- que tener la bueno, capacidad. Pero que Ismael, que yo escuché el día de Osasuna cuando sale Suso y no defiende, hay que ver por qué ha sacado Claro, a Suso. claro, O sea, la es crítica que- contraria por claro. darle minutos a Suso. Mira, o sea, que el ventajismo El, también. el Sevilla es un club en el que cada uno va a salvar su culo. Entonces, todo el mundo habla para echar la culpa de al lado. Entonces, a mí me sorprende lo que le ha hecho daño al entrenador. Cuando llegó García Pimienta, tú escuchabas a Horta, que fue su principal valedor, y al presidente, que había inventado el fútbol. Entrena, que es una maravilla. Tiene el vestuario en la mano. Saca canterano. Saca canterano. Y ahora, cuando se iba, cuando pasas por la ciudad deportiva, no entrena, el equipo está tieso, es que es imposible, solo son rondos. Claro, lo que ha hecho toda la vida. Es decir, tú preguntas por Pimienta y él es de rondos, porque es su forma. Entonces tú firmas eso. ¿Cuál es el problema del Sevilla? Que cada uno salva su culo. El director deportivo, su gran apuesta, sus dos grandes apuestas, no han durado nada. Él apuesta por Diego Alonso, petardazo, y su gran apuesta, que fue García Pimienta, cuando la ha visto en Tenerife, se ha puesto de perfil, como se puso con Mendilibar. Él tiene habilidad para ponerse de perfil. Lo han decidido, yo no digo nada. Por eso está ahí. Claro, y, Por eso está y donde sobre está. todo porque al entrenador que firman, no lo firman ni por cuestiones futbolísticas, ni porque le pueda sacar rendimiento a la plantilla, lo firman Escudo. porque es alguien muy importante en la historia y porque va a calmar a la gente. Mira. Ahora, el tema es cómo vuelve, yo quiero ver cómo Caparrós es capaz de enchufar otra vez a Luque Bacchio, a Gumé, meter a Saúl, que el equipo esté junto, porque le quedan 4 puntos. Y está bien la clasificación, mejor que el Alavés está, claro, lo dicen los puntos, mejor que Las Palmas está, mejor que el Leganés está, mejor que el Girona está, pero quiero ver qué hace Caparrós y cómo convencer el vestuario a los tíos que te tienen que ganar 4 puntos. Eso Y hay- que voy. Espera un cinco o momentito, Y hay seis, tres, José, hay tres creo equipos, que Fran, quiero hay tres equipos, 41, Fran, que ¿no? tienen, hay tres equipos, Fran, de los de abajo, que tienen los 3 puntos gratis
Digo entre comillas gratis porque supongo que algún día sonará la flauta y ganarán. Pero tienen los 3 puntos gratis de Valladolid, que son Girona, el Leganés y Las Palmas, creo que juegan los 3 contra el Valladolid. Por lo tanto, yo creo que con 41-42 se salvan, creo. Pero maestro, a lo que tú decías, Samu, 41 quiero que escuchemos ahora, porque voy a haceros la pregunta, es el último debate que vamos a tener. Si el Sevilla tiene peligro serio de descenso o todavía no. Vamos a escuchar a Joaquín Caparrós enseguida. Antes, hablemos de garantía, Edu. Grupo Nimo. La cifra no la vas a acertar, te lo voy a preguntar, pero no vas a acertar. O sea, si yo te pregunto cuáles son las marcas con mayor fiabilidad y garantía del mercado, no hace falta que me lo responda, porque tienes la cara Lesu y Toyota. Te digo Grupo Nimo, Pinti, tú lo sabes, te la has visto tú también la cara, mira, ahí estaba enfocando. Entonces, son buenos amigos además. Hombre, por favor, Grupo Nimo, categoría máxima, con Lesu y Toyota. ¿Cuántos años de garantía, Edu, en concesionaria Nimo? Muchísimos. 15 años de garantía. Bueno, en fin, no te voy a decir lo que te da tiempo hace 15 años. Es una locura. Fíjate todos los títulos que ganó Monchi con el Sevilla. Betis ahora mismo está... Fíjate, Betis 11 años siguió en primera y ahora hoy Catalán subiendo. En fin, no quiero decir lo que llegarán a los 15. Ya lo saben, Grupo Nimo, concesionarios de máxima fiabilidad, máxima garantía y, por supuesto, amigos de Grada 101. Escuchamos a Joaquín Caparrós, su evaluación del equipo y vamos ahora con lo que le viene al Sevilla. Rabietado por el gol que nos han metido, ¿no? Hay que decir que no hemos hecho un buen partido, no ha sido un buen partido de fútbol, hemos jugado demasiado fútbol directo, ¿no? Nos ha faltado tener el balón porque bueno, pues había espacio y le podíamos hacer daño, pero nos precipitábamos. Es cierto que puede que la situación, una racha negativa que llevamos, pues eso el futbolista y nuestro estadio quema, ¿no? Ahí estaban las palabras de Joaquín Caparrós. Digo yo, Edu, ya, porque claro, parece que hay dos. Estoy viendo, quieres decir muchas cosas, parece que hay 2 Edu aquí. No, Edu, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por Caparrós? ¿Quieres empezar por algo? Yo creo que el Sevilla, aparte de todo lo que se ve, tiene un problema de gol. Y ese problema de gol, obviamente, es su gran parte de culpa. Lo tiene el señor Víctor Horta, que ha firmado a 4 delanteros que no le han marcado un gol a nadie. O sea, han jugado... De los últimos 76 partidos de Liga del Sevilla, o sea, con los que quedan todavía, con los 6 que quedan, de los últimos 70 más los 6 estos, no va a marcar un gol un futbolista firmado por Víctor Horta, porque a Corada ya se va a perder lo que resta de temporada. Pero creo que aparte de la maravillosa gestión de Víctor Horta en cuanto a delanteros, también creo que a una persona a la que se ha defendido muchísimo, un jugador al que se ha defendido muchísimo por su implicación en el campo, por lo que le daba al equipo a pesar de no estar acertado de cara a gol, también hay que poner la lupa en Isaac Romero. El día del Valencia, con 0-0 en el marcador, falla una ocasión clamorosa delante de Mamardashvili. El otro día, con el 1-0, una jugada que te podía haber cambiado la película completamente, manda un balón solo con su pierna hábil en el segundo palo a saque de banda. El día del derbi también tiene un par de ocasiones y no las finaliza. Creo que también hay que poner de vez en cuando, igual que el año pasado se ensalzaba, igual que el año pasado se decía todo lo bueno que hacía Isaac Romero y todas las cosas maravillosas que hacía un chaval que venía de jugar en Segunda Federación. Este año también hay que decir que lleva 29 partidos esta temporada y ha marcado 3 goles, por cierto, en 3 partidos que el Sevilla ha perdido. Por lo tanto, Isaac Romero este año le ha dado al Sevilla la friolera cantidad de 0 puntos. Creo que, sin quitarle una coma a lo que ha dicho, vamos a dar un poquito la disculpa. Fuiste, como él ha dicho, que venía de Segunda Federación y se le da toda la responsabilidad del gol en el Sevilla, claro. Se habló de selección, Samu, ¿eh? Claro, pero cuando a un chaval le das toda la responsabilidad del Sevilla Fútbol Club, porque ninguno de los fichajes que ha venido, pues quizás era demasiado. Quizás era demasiado para el futbolista y le está pesando. Es que le ha pesado la carrera. Pero le ha pesado, sí. Le ha pesado. Vamos, le está pesando a otros futbolistas con mucho más experiencia. ¿Qué le vamos a pedir? Esa presión y cómo está el equipo. ¿Qué le va a pedir a Isaac? Que le va a dar toda la responsabilidad del gol a Isaac. Es que quizás ahí está el primer No del error. gol, es que le han dado la responsabilidad de ser el único 9. Es que no tenía competencia. No tenían competencia, que al final es decirle... Cuando además no ha jugado de único 9. Yo estuve aquí en noviembre y todavía se seguía defendiendo ahí en Nacho, ¿eh? O sea, que estábamos aquí y yo era el único que le daba palo, ¿no? Es que había tenido pocas oportunidades. Eso es un futbolista, por lo menos hasta que demuestre lo contrario. Y este palo gratuito a que le echen.
Hombre, que Lechi es Yo en su momento dije que había que darle un poco de oportunidad. es que tú eras uno de esos de los que a los que yo me enfrenté. Tú y varios más. Pero es que, Pues yo creo que pero y tampoco esto lo digo está totalmente en serio. Yo creo que Leche a Nacho con algún minuto más algún gol hubiese metido. Porque quien tuvo retuvo. ¿Por qué? Para marcar goles lo primero que tendría que hacer. Claro, si pones a es bajar. Ronaldo, tú puedes poner a Ronaldo marca goles todavía. Claro, pero eso no significa que esté bien. Tú fichas a un delantero. No, el con una fichaje ficha alta. el fichaje No, es pero es que bochornoso. entonces- sí, pero yo creo que ya teniéndolo aquí y sabiendo que el fichaje es bochornoso, meterlo en el ostracismo que no. cuando yo hablé era noviembre, que ya lo habíamos visto, Sí, lo se habíamos había visto. convertido en un futbolista broma. Sí, y, por supuesto. ojo, y seguía con 5 o 6 kilos más, que eso lo vemos Sí, todos. sí, y ahí no me puede engañar, él podrá engañar, o sea, no se puede engañar al aficionado porque ve, tenemos dos Eso también ojos. pasa cuando no hay pilares del vestuario, que te aprieten ahí y te digan a los que vienen de fuera que... En el Sevilla ha pasado, incluso con Lo futbolistas. que hay que saber es que Nacho viene de no jugar apenas en el Leicester. No jugaba apenas el último Igual año. que lo Conga con las lesiones. Y los Conga tuvo problemas de lesiones el año pasado, 2 lesiones musculares que Este se año perdió 4. 70 y tantos partidos. Entonces al final es algo que puede suceder. ¿Que es mala suerte? Bueno, yo que en el tema de la suerte es igual que cuando un equipo gana mucho, no creo solo en la suerte, en esto no creo solo en la mala Decías suerte. tú, Ismael, que tiene que dar caparrós con la tecla. Es su tarea, él ha cogido esta cantidad para salvarlo sin obligación de nadie. Él ha dicho que sí cuando lo han llamado. Por eso te digo, ¿tú lo ves salvándolo bien? ¿Crees que ya entramos Mira, no, nos acercamos ya a lo peligroso? ¿Estamos en lo peligroso ya Sevilla o todavía está en no? lo peligroso, claro que está en lo peligroso. Un equipo que gana 1 de 15, que en casa no gana desde diciembre, que el otro día el Alavés, el que se quiera quedar con las dos ocasiones está en su derecho. Yo en el cómputo global vi un Sevilla que en muchos momentos estuvo a merced del Alavés, que con un poco más de calidad en el último pase le hubiera pasado lo del Atlético de Madrid al Atleti. Fue el mismo partido con un equipo abierto. Lo que pasa es que el Alavés tiene menos calidad que el Atlético y el Atleti. Que si la mete Luque va, que hubiera ganado, sí, pero es que es preocupante el Sevilla, pero como toda la temporada, que los puntos tapaban la realidad de un equipo que no está bien, que ha quemado la bala del entrenador muy pronto y para mí no era el gran culpable, y que ahora a ver si el grupo cree en Caparrós, si Caparrós le coge las señas de le da algo, porque al final lo que tú decías, si Caparrós piensa que Yuque se va a tirar a perder tiempo, no es este Sevilla. Imposible. Ni Carmona. Es decir, su fútbol, él tiene que amoldarse a lo que hay, porque Yuque es anárquico y va a seguir siendo anárquico. Ahora tendrá que sacarle el 1 contra 1. Carmona es Carmona, no es Pablo Alfaro. Entonces al final él tiene que adaptarse a la plantilla y hacerla mejor. El fútbol es tan maravilloso que lo mismo llega los jueves, ganan Pamplona y desbarata todo. Yo quiero ver al Sevilla. Sobre todo, lo que iba que creo que el Sevilla se debe aislar de necesito tantos puntos, me quedan tantos partidos y centrarse en el jueves, en Pamplona. Sí. Competir. Que no encajar un gol, que eso sí sorprendió del Sevilla de Caparrós, que le metieran ese gol en el descuento, en un saque de banda. Unas facilidades, no dar facilidades, no competir y por lo menos si el rival es mejor que tú, que te gane. Pero es que mientras que le toma el pulso y no, Samu, mientras que le toma el pulso, que dice Ismael, mientras que le toma el pulso y no, como te metas, pero la responsabilidad no es de, o sea, en este caso sería de Caparrós, pero sería del que le ha dado el timón a Caparrós, ¿no? Sí, pero estamos de acuerdo en que el objetivo es salvar al equipo. Pero es que en el Sevilla todas las decisiones. Yo mantengo lo que decía con Pimienta en noviembre, en diciembre y en enero. Si el club mantiene la tranquilidad, y ahora lo digo con Caparrós, si el club ya se va a salvar. Pero el club está muy nervioso. Bueno, ese es el problema. Es que ese ha sido el problema con García Pimienta y puede ser un problema si el jueves no gana en Pamplona, ¿cómo recibe al Leganés? Yo sí creo mucho, y vuestra opinión muy rápida, yo cuando digo convencer al jugador, tú tienes que convencer al jugador, aislarlo, pero convencer de que va a ganar. Ahora mismo es un equipo muy débil. Yo no sé cómo, pero esto es intentar no encajar gol, que claro, el saque de banda no se la pongan a Budimir que remate solo como Quique. El cómo, yo no soy entrenador, pero es intentar, porque el Sevilla fuera de casa en los últimos partidos de Pimienta mereció puntuar en Valencia y al Betis le compite bien, le gana al Betis porque tiene más calidad en momentos puntuales. Quizá el peor partido del Betis, sí, ¿no? pero bueno, en la primera parte le compite bien, en la segunda lo que se queda sin calidad y tal. Pero tú tienes que ir a Pamplona de verdad de pie y a competirle. Ahora, a competirle siendo un equipo fiable. El problema es que al Sevilla encaja goles con mucha facilidad y le generan muchas ocasiones. Muy rápido. Edu, si el Sevilla no gana en Pamplona o no empata, ¿tú ves esto ya alerta máxima? Depende de lo que hagan los rivales.
A Pimienta lo echan los rivales, no lo echan los resultados. A Pimienta lo echan porque en ese fin de semana, sí, se ponen nerviosos. El Sevilla en vez de jugar, yo creo que si el Sevilla en vez de jugar en el Sánchez Pizjuán hubiera sido 2 partidos fuera, aguanta. Claro, yo creo que eso. pero no lo echan los bueno, pero ellos se ponen lo echan nerviosos los y buscan rivales. un escudo. Pero bueno, pero no los rivales porque tampoco. Es verdad que puntuaron los dos, se acercó y tuvieron la excusa perfecta. Yo creo que es porque jugaba en casa. Si hubiera sido 2 partidos consecutivos fuera, le hubieran dado otra semana de margen. Puede ser. Pinti. Pero Dime. sí, no, pero yo te digo, yo creo que el Sevilla, después de lo del otro día, que pudo ser peor, porque como dice Ismael. Pero ahora, ¿qué es lo que le queda? ¿Lo veis ya estamos hablando porque ya entramos en los últimos puntos? Al final tiene la baza de que tiene 2 partidos en casa ante 2 rivales directos. Si tú ya ahí no eres capaz de ganar a ninguno de esos 2 rivales, si tú te metes en el lío es por demérito propio. Pinti, pero es que estamos viendo el ambiente en el Pizjuán, lo que le cuesta al Sevilla ganar ahí y meterse en las últimas jornadas, muy rápido. Pero si el Sevilla no gana en casa es porque es muy malo, no por la afición. O sea, la afición del Sevilla es la única. La afición el otro día lo único que hizo fue animar y se olvidó hasta de la historia que tiene con el palco. Y aún así no gana. O sea, quiero decir, es que. ¿Tú entiendes la alarma máxima ya o todavía no? La alarma máxima, yo creo que hay que estar muy preocupado con el Sevilla, porque es que además no es mejor que ninguno de los rivales a los que se enfrenta. O sea, es que ha jugado contra el Alavés, que tiene a un futbolista del Sevilla, que no se nos puede olvidar, y ha sido el que ha dominado el encuentro, Joan Jordán. O sea, el que ha dominado el encuentro, y tú tienes a 3 centrocampistas jugando, o 4, porque cuando salió Saúl tampoco, sin saber a lo que quería jugar el Sevilla. O sea, es que si el nivel va a ser de que el Alavés va a ser superior a ti, pues que no me quiero imaginar, porque el Alavés es de lo peorcito que hay en Primera División. Por eso decía que en fin, vamos a tener, la semana que viene seguramente tengamos largo y tendido que analizar, porque aunque es la final de la Copa del Rey, estamos en esta jornada intersemanal. Don Edu Sariña, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Un auténtico placer y disculpas. No, hombre, no, a ti te perdonamos los retrasos. Samu, un placer tenerte aquí. Un placer y el Sevilla que se agarra un dato, que salvo el Valencia, que aparte es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, desde noviembre no ha perdido con los equipos de la mitad de la tabla ni hacia abajo. Solo ha perdido con los grandes. No es mal dato para agarrarse, maestro. Siempre es un privilegio tenerte aquí. Hasta la próxima, Fran. Que viva Informe Morrocotudo. Pinti, bueno, nos vemos pronto. Un placer, como siempre. Y vamos a tener tela que cortar. Ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes aquí. Gracias, Ciento.